con la madre y sus 2 hermanos a través de la fábrica, para que Gustavo Martínez, que es quien tiene a su cargo la crianza de estos chicos, de los hijos de Ford, pueda utilizar ese dinero justamente, administrarlo justamente para que a los chicos no les falte nada. Y garantizarle un futuro. Recordemos que está la justicia en el medio, pues son menores. Entonces, ¿qué pasó? Liquidaron lo que le correspondía a Ricardo a través de la fábrica, pero desde ese momento en que fallece Ricardo en adelante no hubo liquidación de nada. Entonces, Gustavo Martínez, por las buenas, porque es realmente un buen muchacho y defiende los intereses de los hijos de Ford, le dijo a Eduardo Ford: necesito que vayas liquidando lo que produce mensualmente la fábrica. Vamos a ver el informe. ¿Cómo no? Después analizamos cuánto es el tiempo que se dejó de abonar lo que les corresponde. Correcto. A Ricardo, y de cuánto estamos hablando. Mirá. La familia Ford está en guerra. El motivo es por el dinero post-mortem que le corresponde a los hijos de Ricardo, Marta y Felipe. Los protagonistas son Eduardo Ford y Gustavo Martínez, quien quedó a cargo de los nenes. Solo decirte que no pueden ser más lindos tus hijos. No son mis hijos. Son tus hijos. No son mis bueno, por las dudas son los hijos de Ricardo Ford, que te los son tus hijos. No, la muerte no te quita la paternidad. Estos conflictos aparecen meses después de la muerte de Ricardo en noviembre de 2013. Apenas falleció, a los chicos le otorgaron el dinero correspondiente al padre por la fábrica. Hasta ese momento no había dificultades, considerando que la plata era administrada por Martínez. Pero el problema se dio de a poco y se fue agudizando, llegando a este momento en el cual existe un completo cortocircuito. En este contexto, Martínez le pidió el dinero a Eduardo en reiteradas oportunidades y siempre recibió una respuesta negativa, motivo por el cual el tutor de los chicos entiende que se están repartiendo la plata solo entre los hermanos. Me parece que no están dándose cuenta de que si algo pueden ganar, se lo van a quitar a 2 criaturas. Eso es lo que me duele, eso es lo que me da bronca. Esta realidad se contrasta con lo expresado por el propio Eduardo momento después de la muerte de Ricardo, cuando dijo que pensaba tener un buen vínculo con sus sobrinos. Creo que va a mejorar la relación, porque una de las cosas por las cuales quizás no era muy allegado yo a ellos, sí, mis hijos eran allegados a mis sobrinos que iban a visitarlos, pero yo mucho quizás no iba a visitar a la casa por el entorno que lo rodeaba mi hermano, que a mí claro, no te gustaba. En este contexto, una de las personas que siempre estuvo cerca de la familia como consecuencia de su relación con Ricardo es Virginia Gallardo, y la vedette no tuvo reparos en ponerse del lado de Martínez, poniendo de manifiesto su honorabilidad. No lo creo una persona interesada. Calculo que si él está pidiendo algo, seguramente es a favor de los niños. Creo que le deposita mucho tiempo a esos chicos, dejando de lado su vida, dejando de lado su trabajo. Pero me parece que hay cosas que la familia por ahí no tiene en cuenta por el día a día. Igualmente, la mala relación familiar siempre existió. Así lo dejó en claro el propio Eduardo, dando su parecer sobre Ricardo. Ricardo tenía sus cosas, era bastante caprichoso, si no hacía lo que no se hacía lo que él quería, él reaccionaba de manera caprichosa, se enojaba. Mientras que Ricardo también siempre lo dejó en claro, especificando el vínculo tirante que tenía con su padre. Cuando era chico no podías pelearte porque te daba un sopapo y te daba vuelta la cara. Claro. Era más terror que le tenía que otra cosa. Le tenía miedo. Era muy autoritario, muy fuerte. Muy autoritario, sí. ¿Qué sentiste cuando murió tu viejo? Alivio. Sí. Ahí empecé a ser yo. Ahí empecé a ser Ricardo Ford y no el hijo de... ¿Cómo seguirá la historia? ¿Actuará la justicia? ¿Recibirán los hijos de Ricardo Ford el dinero que le corresponde? Qué difícil, ¿no? Cuando está el poder en el medio. Desde que lamentablemente se murió Ricardo, quedaron muchas dudas en el medio. Hace poco salió la noticia de que finalmente la clínica no había tenido nada que ver. En primera instancia. Sí. ¿Qué significa eso? A ver, la muerte de Ford está rodeada de dudas. Ahora se incorpora esto nuevo al título que trae Carlos, que es impactante, que es que hay una guerra por la herencia. Pero la muerte de Ford... ¿Pero está todo ligado o no? Por supuesto que sí, porque hasta el momento no podemos saber bien de qué murió Ricardo Ford. Si bien la justicia, como planteaba Pamela en una primera instancia, hizo referencia y sobreselló en una primera instancia a los médicos de la clínica Trinidad. ¿Qué significa que sea en primera instancia? Todavía se que puede todavía apelar. se puede apelar. En cámara. Y de hecho se está litigando y de hecho se está pidiendo que los peritos especifiquen si fue una asepsia, por lo cual tendría algún tipo de responsabilidad la clínica, o si fue una muerte súbita.
hay cruzadas opiniones. La defensa que representa a Gustavo y a los hijos de Ford está pidiendo que se careen a los peritos que tienen miradas opuestas. Por ahora la justicia no hace lugar, pero hay muchas dudas sobre de qué murió, cómo murió. ¿Qué parte de la familia todavía lucha porque Ricardo descanse en paz, ¿no? De decir, bueno, quiero saber la verdad de la muerte. ¿Qué parte de la familia? ¿Solo los hijos? No, los hermanos. Los hermanos. ¿También tienen dudas? Sí, los hermanos. Sí, son los que están propiciando este juicio. O sea, que en eso se pusieron de acuerdo, pero en el dinero no. No. Volver a la parte del dinero que les corresponde. El tema es con Gustavo Martínez. Bien. Que Gustavo Martínez entiende que está viviendo, los hijos de Ford están viviendo con el dinero que le dieron como corresponde a lo que él ve como es una parte de la herencia. Es decir, hasta el momento de la muerte de Ford se liquidó lo que correspondía por la fábrica y demás. A partir de la muerte, claro. ¿Les da por mes lo que las fábricas están... bueno, eso es lo que está reclamando Gustavo Martínez. Sigue lo generando, que está... porque la fábrica sigue generando. Claro, sigue generando. ¿La fábrica se ha puesto a nombre de los niños? Sí. ¿En algún momento? No, el tema es así. ¿Que le correspondía a Ricardo? El tema es así. Gustavo Martínez defiende los intereses de los chicos porque él tiene la guarda de los chicos. Entonces, primero lo habló con Eduardo Ford. Después, como no se puso de acuerdo y él estaba diciendo, pero ¿no te das cuenta que los chicos están viviendo con la plata de ellos? Que la fábrica sigue generando dinero y ese dinero que le corresponde a ellos por ser hijos directamente de Ricardo no lo están liquidando. Y él ¿Nunca le liquidaron? No, le dijo, usó una tarjeta. La tarjeta corporativa. La tarjeta no, porque yo tengo que pagar el colegio y no pago con la tarjeta. ¿Entendés? Entonces, pero yo no entiendo, Carlitos, perdón, voy a volver a hacerte esta pregunta para entender. Ellos reciben el dinero que les corresponde cuando muere su papá de la herencia, y el dinero y las propiedades, me imagino, todo lo que tenía Ricardo es de ellos. Sácalo. A partir de ese primer mes, ellos no cobran nunca la ganancia de la empresa. Claro, es como si hubiesen congelado los activos. En el momento de la muerte de Ford, congelan los activos y hacen una división. Y le dan a los chicos la parte que le corresponde. Claro, la sucesión. Pero las fábricas trabajan. Esos activos sigue generando dinero. Claro. Y el fruto de ese dinero también le sigue correspondiendo a los chicos. Y nunca cobraron. Nunca. Claro, esa es la discusión. Me parece que solo lo explicaste perfecto. Es decir, una cosa es los bienes que forman parte de la herencia. Claro, eso pero no la ganancia de la fábrica. No es discusión porque aparentemente muerto Ford, por más de que haya dudas, se liquidaron los bienes como corresponde a los herederos forzosos, en este caso los hijos. Ahora, después la fábrica Ford sigue generando. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa para que no se lo den? Es un escándalo, ¿Qué es lo que que no se lo dan, entonces él fue primero por las buenas y finalmente recurrió a la justicia. Ahora, si la familia está tan en contra de Eduardo Martínez, ¿por qué no se hicieron Gustavo, perdón, ¿por qué no se hicieron? No están en contra. ¿Cómo que no están en contra? No, por algo decidieron de que fuera Gustavo quien tenía que tuviera la guarda de los hijos. Ellos decidieron que fuera Gustavo. Lo decidió Ricardo antes de morir. Siempre fue la persona responsable. Siempre fue Gustavo Martínez la persona responsable de sus hijos. En vida lo había decidido Ricardo. Me voy a ir al móvil. De alguna manera, si vos estás tratando de hacerte el vivo económicamente con la parte de los chicos y con la parte que en realidad tiene que pelear Gustavo, no sé cuánto lo querés. Pero está bien que vaya a la justicia. La justicia se verá qué dice. Me parece lo mejor, ¿o no? Sí, me parece mucho el tiempo que dejaron pasar. Me voy al móvil donde está Luis Ventura. ¿Cómo anda, Luisito? Muchas gracias por este móvil. Pamela? Quiero aprovecharte, meterte en este tema. Sí. Digo, ¿cuánto tiempo pasó desde la muerte de Ricardo Ford a esta parte que se conoce la noticia, ¿no?, de este litigio que hay por dinero que les corresponde a sus hijos? Lo que pasa es que es un tema muy complejo y poco claro, ¿no? Yo recuerdo allá por el 2011, cuando hicimos aquella temporada de Fortuna 2, yo en mi casa organicé una raviolada para 60 personas, invitando a técnicos, elenco. Y recuerdo que vino Ricardo, vino Marta Ford, y por supuesto todo el elenco, Adriana Salgueiro, Etel Rojo, bueno, todo, Claudia Ciardone. Bueno, y todo terminó en una gran sobremesa donde se llegó a un mano a mano. Recuerdo que Etel Rojo cantó en otro idioma, Ford empezó a cantar en inglés, Marta Ford empezó a cantar en japonés.
y en esa tenida de diversión, postre y alguna copita de licor, se generó una contienda y una pulseada entre Marta Ford y Ricardo Ford, donde Ricardo le reclamaba a su madre que para ese verano le había dado poco dinero. Esto que estoy contando no es que yo solo me enteré, se enteraron todos los que estaban en la mesa y todos los que formaban parte de esa comida. Claro, fue una que solo le había dado discusión 7 millones de dólares para pasar, el verano, y diciendo que en el reparto de lo que generaba la empresa, a él siempre le daban la parte más chica. Y se generó una situación muy enojosa que lo tuvimos que cambiar a Ricardo, también tuvimos que contenerla de alguna manera a Marta. Y eso me dejó claro que había un tema donde no coincidían, que justamente era el reparto de un montón de bienes. Luis. Acá, lo que pasa con lo que quedó y que dejó Ricardo, que a mí me dijo, mientras mezclaba champán con morfina, en una salida de teatro, cuando estaba a punto de salir al aire muerto de dolor, diciendo que él se iba a morir muy joven. Siempre lo dijo. Lo dijo siempre, a mí me lo dijo siempre, y me dijo que él iba a morir como Elvis Presley, esa era su imagen. Y recuerdo que en ese momento explotaba lo que era el reclamo de la hija de de Ashira. Sí. Que en ese momento lo que se reclamaba era un parentesco que parecería como que era de Ashira para con el abuelo de Ricardo Ford, que era Felipe. Correcto. Pero ahora en el reclamo, ahora lo que se pide es que ella en realidad es hermana de Ricardo Ford y de el resto de los hermanos, porque lo que decía es que la hija que su madre había tenido relaciones con el padre de Ford, razón por la cual, al ser hermana de Ford y del resto de los hermanos, tendría una parte importante dentro de lo que es el reclamo patrimonial. Entonces se hace todo muy difícil. Se achica la torta. ¿Entendés? Porque, a ver, al haber otro hermano. El patrimonio son dos partes. Felipe, Carlos Ford con Marta Ford. El 50% es de Marta Ford, que tiene la mitad de la empresa. Pero la otra mitad se tiene que dividir hasta ahora en 3 partes, que son 3 hermanos. Hasta ahora. Y teóricamente, si ingresa la hermana, sería 4 las partes. Ese es otro de los escándalos de la fortuna de los Ford, de la dinastía Ford. Sí. Pero volviendo a los mellizos, a Felipe y Martita, que son los herederos de Ricardo, quienes nunca recibieron la ganancia de lo que generan las empresas. Gustavo Martínez, en la presentación que se hizo ante la justicia, dice que la plata se la están repartiendo entre los 2 hermanos. Entre Marta y Eduardo. Va desapareciendo, claro, no es que se la van guardando, entonces, no es que se va juntando en algún lugar. Las ganancias. Lo que dicen, que los chicos en realidad están viviendo con la plata de la herencia. Se comen la herencia. Claro, nada más, que no con las ganancias que está... Se comen las ganancias actuales de la empresa. No, es decir, los chicos, chocolates. Los chicos se comen la herencia. Lo que se está vendiendo actualmente en la empresa los chicos no cobran nada. No están recibiendo nada. No cobran nada. Por eso el reclamo ante la justicia de parte de Gustavo Martínez. Muy a su pesar, porque él dijo, yo tenía una buena relación. Claro. Y tenemos que llegar a la justicia para reclamar. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Pregunto, ¿no? Pero perdón. Sí, son más de 2 años casi. Digo, la fecha ya se van a cumplir en noviembre o diciembre de este año, se cumplen 3. Disculpame, Pamela, estoy recibiendo información y a mí me están diciendo que uno de los argumentos de los hermanos para no devolver la plata que le corresponde a los chicos es que Ricardo tenía una deuda muy grande con la fábrica. Bueno, ¿está sentada esa deuda? Está sentada esa deuda. Y por esa razón es que no le van a pagar o se adhieren o se agarran de ese motivo para no tributarle, para no pagarle a los chicos lo que le corresponde. Estarían cobrando la deuda. Claro, exactamente, porque Ricardo iba sacando plata indiscriminadamente contra lo que le correspondía. Es cierto que cuando una persona fallece y tiene deudas, esas deudas se cobran de la herencia, para que se entienda. En el medio están los chicos. Ahora, Felipe, cuando sube una foto hace muy poco a Instagram, a mí me impactó mucho, está con una remera de su papá y obviamente le llovieron un montón de críticas como te pasa en las redes sociales. Pero dice,
Vos no viviste nada de lo que viví yo. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu propia familia no se está peleando por plata cuando hay gente que no tiene un peso. Eso le responde a uno que lo agrede. Yo no pedí tener esta vida me tocó. Te dice Felipe con 13 años. Amor. Eso le responde a uno que lo agrede en las redes sociales, digamos, que denota obviamente lo que hoy venimos a contar, que es un título nuevo, que hay una guerra clara y concreta por la plata. Está judicializada la Bien, ¿y cómo sucede, no? Lo sumo a Luisito y aprovecho a Facundo Pastor que nos puede ayudar en lo que es leyes. Muere Ricardo. Gustavo Martínez se hace cargo de sus hijos por pedido de Ricardo. Y esto nunca existió la mínima duda. Tutela que está, eso es una tutela. Es que está bajo custodia también de la justicia. Bien. O sea, porque él tiene que rendirle cuentas a un juez. Yo te diría que los chicos están a disposición de la justicia con la tutela de Gustavo y todos los gastos extraordinarios que se hagan, ingresos y salidas de dinero extraordinario. Están auditados. Los tiene que autorizar la justicia. Perfecto. Hasta ahí me cierra todo, está todo claro. Pero ¿quién vela por los derechos? O más que por los derechos, la justicia tiene que velar por los derechos. El juzgado que Nuestra justicia. Sí. La justicia debiera garantizarle que esos chicos reciban lo que tienen que recibir de la herencia y si hay más... Si le va a dar bien, después le darán 2 o 3 años que no le dieron. Claro. A ver, Luis... Un retroactivo seguro, así que... A ver, Luis, vuelvo a hacerme esta pregunta, ¿no? En su momento. Sí. ¿A quién se le pregunta esta deuda que dicen que tuvo Ricardo, que sacó dinero indiscriminadamente? Bien, esta deuda, ¿a quién se le pregunta? ¿Lo sacamos de la herencia o de las ganancias de la empresa? ¿Quién toma la decisión? Vuelvo a repetir. Siendo que son menores los herederos. Ricardo lo que decía en vida, y me lo ha contado en reiteradas oportunidades, incluso está de testigo mi socio, incluso Alejandro Arellano, que también era productor de lo que fue aquel emprendimiento, aquel proyecto en el verano del 2011, que a él él quería, por ejemplo, ejecutar propiedades con las que no estaba de acuerdo y quería empezar a percibir parte de esas propiedades como eran campos y otro tipo de patrimonios que decía que estaban muertos y que no tenían ningún tipo de injerencia dentro del crecimiento de la empresa y que él quería de alguna manera formar parte de eso. Creo que, según lo que él decía, a mí no me presentó ningún documento. Yo me aferro al recuerdo de lo que planteaba. Claro. Que en la liquidación de esos patrimonios inmobiliarios estaba, digamos, el saldo de la deuda, razón por la cual no veo por qué se sigue cobrando. Mira, de acá me quiero agarrar, Luis. En ese momento. Vos estás hablando del patrimonio, porque nos preguntábamos, a ver, ¿de qué herencia estamos hablando? En el momento en que se arma la herencia de Ricardo Ford, se divide así. Es el 15 o el 16% de la empresa Felford. 15 o 16%. Además de esto, autos y propiedades. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando la empresa se venda, el 15 o 16% va a ir para los chicos. Pero la empresa todavía no se vende. Y esa ganancia que mes a mes genera la empresa es la que no le están dando a los chicos. Claro. Que argumentan de la otra parte que existía una deuda y que obviamente la deuda tiene que ir achicándose, se va cobrando de ahí. Y se va cobrando de esto que recién marcaba Sole. De todas maneras, digamos que son menores de edad, que son chicos sobrinos que de esa sufrieron mucho y que evidentemente tienen que también ser cobijados. Yo le quiero preguntar a Luis, buenas tardes. Luis, vos que compartiste con Ricardo y justo contaste una anécdota de que en una mesa, en una reunión de amigos o de elenco, sale el tema de la plata. En la familia Ford no hay amor, no hay vínculo, porque parece ser todo el tiempo que el problema fue en el pasado y aún estando el muerto, siempre la plata. Aparece una tía que ahora no es tía sino hermana por plata, el hermano tiene problemas con Gustavo por plata, ahora los chicos están peleados con su familia por plata. ¿El tema de la familia Ford solo es plata? Mirá, a ver, Gustavo no lo consideran familia ellos. Sí lo respetan, le dan su lugar, pero no lo incorporan a lo que es el movimiento. No le van a dar, digamos, una billetera abierta para que le dan la cuota mensual como corresponde y como en concepto de alimentos, mantenimiento de vivienda, pero todo lo que es proyección, es bien posible que cuando los chicos tengan la mayoría de edad y a lo mejor estén en condiciones de reclamar algo. Mientras tanto, en el durante, a Gustavo Martínez no le van a dar la entidad, digamos, que le daba así Ricardo Ford. Ahí las grandes diferencias, ¿no? Sí, ahí estaba, está bien, pero yo creo, lo que era la valoración de familia y de sangre a
Sí. Luis, pero en definitiva también que no lo quieran incorporar a la familia Gustavo como tal. Pero es el evidentemente... pez el que está criando a su Claro, a su está sobrino y criando su a los nieto. sobrinos, y esos sobrinos llevan el apellido Ford. O sea, les guste o no les gusten los hermanos, él va a defender los intereses de los chicos. O sea, él no está pidiendo sentarse a la Para mesa... ellos es en un la- empleado. Bueno, está bien, llámalo como quieras, pero él defiende los intereses. Yo te voy a contar algo. Te lo digo con toda la crudeza de la situación, No, que pasa, Carlos. Porque Lo que realmente dice Gustavo Luis- Martínez es un tipo Lo que dijo... fantástico. Claro, que Sin si duda. quien tiene la oportunidad de conocer a Gustavo Martínez es un hombre fuera de serie. Sinceramente, tan honesto y Delicioso. con tanto amor. Realmente lo que le costó también a Ricardo en vida darle un lugar a Gustavo, ¿eh? Digo, no era demostrativo. Yo cuando Amalia preguntaba si en esa familia no hubo amor, yo después de mis grandes peleas públicas y mediáticas que tuve la oportunidad de conocer a Ricardo y conocer la persona herida de Ricardo, que con mucho dolor te contaba que él no tuvo el cariño, el amor, el abrazo y el beso de la familia. Bueno, Que quizás para por eso- nosotros es normal y no hace falta uno aclararlo, pero él tuvo que aclarar que él no lo tuvo. Me parece que en su momento. me parece que para entender qué está pasando con esta guerra de la herencia hay que retrotraerse a cómo vivía, cómo manejaba sus finanzas, su plata Ricardo Ford, cómo gastaba dinero, cómo se manejaba, porque mucha gente dice que vivía con A una ver, tarjeta de crédito en la yo mano. estoy recibiendo información, Pamela, Sí. en el último momento de Sí, gente sí. que estuvo al lado de Ford prácticamente hasta el momento de su muerte. Sí. A mí me dicen lo siguiente, a Ricardo le dejaban mensualmente en un sobre que le entregaban a domicilio un sueldo que provenía de la fábrica. Estamos hablando de los hermanos, le mandaban un dinero en efectivo para sus gastos. Eso es plata en negro. Eso es plata en Por negro. eso, no era nada comparado a lo que Ricardo gastaba. Obviamente, Ricardo gastaba mucho más. Yo no Por- sé qué es, obviamente, porque desconozco los movimientos de la empresa. Desconozco las ganancias de la empresa. Si ya vienen en un sobre, es que las cosas no están claras. No, pero Pamela, ¿sabes para qué hacían eso? Porque creían que de esa manera le limitaban el gasto. Lo administraban Entonces, más. con lo que Ricardo, como no le alcanzaba por la vida que llevaba, y todos vimos porque fue Él tenía que prácticamente pagar full, elencos, tenía que Claro. pagar producciones, tenía que pagar un montón de Guardaespaldas. cosas. Tenía Claro. que pagarle a los custodias. Claro. De hecho, los custodias le hicieron juicio. Y los regalos a las novias. Los relojes Las y demás. vestía de punta en blanco. Les compraba viajes. zapatos carísimos. Por lo que Ricardo usaba las tarjetas a cuenta, la famosa tarjeta, la Black, que él siempre mostraba, le descontaban los hermanos esos montos. Como corresponde. Esos Sí. montos que él gastaba con las tarjetas, los hermanos se lo descontaban. Eso es en blanco. Que eran muy superiores al salario que le entregaban. ¿Se O sea, entiende? gastaba más de lo que Él ganaba, recibía, básicamente. él recibía un sobre Bien, de la fábrica, lo que fuere. Esta persona 1.000.000 de es pesos, ponele. del círculo íntimo. Totalmente, Conoce cómo vivió, Y hay- Ricardo. Exactamente. Hoy, bueno, O sea, pasando el limpio, gastaba más de lo que por supuesto. le y tocaba. además, Ricardo dejó muchos juicios laborales. Le quedaron juicios Claro, laborales. exactamente. Y lo que ese dinero que no les están entregando sería el que usan los descontar. hermanos para bancar todos los juicios que dejaron pendientes. Me voy con Luis. Luis trabajó con Ricardo en Fortuna. Tuviste la oportunidad de conocer los movimientos de Ricardo, pero también de conocer, me imagino que un poco de ojo, los gastos, ¿no? Se hablaba de sueldos Te altísimos. cuento cosas. ¿Daba pérdidas o no? Por ejemplo, Laura. cuando se estaba planteando la temporada de verano, Ford se había quedado sin salas teatrales. Y no sé a quién se le ocurre, si fue a Arellano o a él, entrar a negociar con la gente de Tío Curcio, que era un restaurante donde se ofrecían shows, pero Colón y no La dejaba de Costa. ser un restaurante. Ujú. Exactamente. Colón y la Costa. Y queda entonces, en ese momento, lo que se planteó, ver la posibilidad de convertir en sala teatral, que terminó siéndolo, con un salón para cerca de 800 espectadores sentados, con estantería y butacas tubulares. Y como había dificultad para, instalar lo que serían los camarines adentro del edificio, Ricardo Ford empezó a analizar la posibilidad de comprar el edificio que estaba al lado de Tío guau. Curcio, que no sé cuántos Qué pisos locura. era, no menos de 10, para hacer los camarines ahí. Una locura. Claro, hizo Recibió, toda la compró todo un refacción. edificio, Y los sueldos. claro, hizo la refacción. Los sueldos Pero eran bueno, en altísimos. definitiva, algunos lo
Mirá, yo firmé un contrato que nunca más en mi vida firmé. Claro. Claro, bueno, el hermano hablaba de los caprichos. Y era lo único que me... Como el hermano de Ford hablaba de los caprichos de Ricardo, como esto quizás hacer un camarín o las obras de teatro que él producía y tenía que pagar sueldos enormes. Supongo que el hermano, cuando habló el tema de los caprichos, se refería a estos gastos que tenía enormes Ford. Claro, de hecho me acuerdo del programa que tenía los sábados a la noche en este canal. Era un mega programa. Pero uno dice... ¿Con qué producción, con qué dinero los viajes, hacía este programa y lo ponía todo los viajes él? Cuando se iba a Miami, se iba con todo el elenco. Y pagaba todo 25 con hospedajes, pasajes, y se volvía a comprar un Rolls Royce, por ejemplo. Sí, cuya factura iba a parar a la fábrica y lo pagaban... Lo pagaban los hermanos. Nos empezamos a acordar de Ricardo y todos tenemos anécdotas, ¿no? No me quiero olvidar que acá está en el medio el derecho de los hijos, ¿no? De cobrar lo que les corresponde. Que dijo Luis que todos los meses les llevan, o sea, a los chicos no les falta nada aparentemente. Eso quería preguntarle, porque Luis, dijo él estaba diciendo eso. Luis, vos dijiste que todos los meses, espera, porque este es un dato que me parece muy importante. Vos dijiste, todos los meses los chicos reciben su cuota alimentaria, lo denominaste un poco así. Y Carlitos Monti, la información que tiene es que desde el momento de la muerte de Ricardo, los chicos no están percibiendo un dinero mensual por las ganancias de la fábrica. Entonces, ¿vos qué pensás que es lo que está pasando? O sea, como que hay una diferencia y una contradicción ahí. ¿Reciben o no dinero mensual? No hay una contradicción. ¿No? A ver, el dinero lo reciben. ¿Ves? Lo que no me parece que provenga de la fábrica. A mí me da la impresión que es una cuota de alimento, que es otra cosa, y de mantenimiento de vivienda. A ver, Luis, por ahí los chicos para vivir necesitan 50.000 pesos. Está bien, le llega ese sobre. Te estoy tirando cualquier cifra que nada que ver con la de ellos. Le llega ese sobre con los 50.000 pesos. Pueden vivir, pueden comer, pero no tiene nada que ver con los 500.000 que le tocaría. Pero tiene que ver tal vez con esta falta que estamos hablando de las deudas. Luis, por ahí, en esta cosa... Antes que se rompiera la relación con Gustavo Martínez y Eduardo Ford, antes de colgarle el teléfono en la última llamada que le hizo Martínez, pues Martínez le dijo, ustedes están repartiendo la plata entre los hermanos y se olvidan de los sobrinos. Sí. Y Eduardo Ford le dijo, ¿sabes lo que pasa? Vos no entendés, yo no trabajo en negro. Claro. Por el tema de los sobres que recibía Ricardo en su no momento. trabaja en negro, pero durante mucho tiempo le fueron llevando sobres a Ricardo. Está bien, pero ahora a Gustavo le aplican el blanco, ¿entendés? Le dice, nosotros no te vamos a dar...